Buenos días, Nancy, Alexander. Buenos días, Mariano. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Querido Mariano, hasta te he soñado. ¿Qué te Ah, no tienes idea de cómo estamos hoy, o sí debes tener idea. Sí, tengo idea. Si ya te llego a soñar, ya estamos en el tope, querido Mariano. Qué chido. Ay, ay. Y soñé que me decías, Nancy, tenemos que hacer una maestría. Y yo te decía, listo, Mariano, consigamos $20 millones. Eso, facilito. Hola, Cari, ¿cómo estás? Ay, qué gozo. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Pues, Nancy, una cosita, yo voy a tener que salir un poquito antes, que ya después desde las 11 tengo que dar clases en la maestría, entonces voy a salir unos no te minutitos preocupes. antes de eso le quería comentar. La Gracias. primera parte es la más importante porque les vamos a dar todas las instrucciones de cómo sigue el proceso. Ya, perfecto, muchas gracias. No te preocupes, es un gusto. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Buenos ¿cómo días, Buenos días, estás? Mario. Hola, ¿cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Bien, Hola, bien, Nancy. gracias. ¿Cómo han Buenos días pasado? a Buenos todos. días. Bien. Buenos Hola, días. querido Matías, ¿cómo estás? Hola, Sofita, ya te vimos. Buenos días con todos. ¿Cómo Buenos estás? días. Veamos, tenemos unos 4 Hola, minutos. buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Una pregunta, ¿cuánto va a durar el módulo de hoy? Vamos a tener nuestra horita de clase, pero la primera parte es más las instrucciones ya de cómo vamos a cerrar la certificación. Porque aunque no ya. lo crean, chicos, ya estamos en la semana 7. Perfecto, Entonces ya nos muchas queda gracias. unita más ya solamente para ir cerrando, pero como vamos a tener varias actividades de cierre y cronogramas y todo, queremos darles esa explicación. Para que ya podamos cerrar así organizadamente. Mientras tanto, les voy a pedir de favor, tenemos ya 35 encuestas de las 43. Entonces, si hay alguien que todavía tiene pendiente no llenar la encuesta, les voy a pedir que hasta que empecemos nos den una manito con eso, ¿sí? Los que ya nos hicieron el favor de completar, perfecto, pero los que no vamos cerrándoles, ¿ya? A ver, esta es la última videoconferencia. Estamos con Mariano. Estamos con Mario. Alexito ya está. Querido Matías. Estamos con la Tamara. Querida Tami, estás en contraluz, no te vemos nadita. Estás así súper oscuro. Ya le muevo un poquito. Sofía está por aquí. Mi favorito está por aquí. Está Mari también. Está Edgar. ¿Cómo te va, querido Edgar? Tienes que moverte, Edguita. Después de esa foto ya nada se cree. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Nancy? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Está la Cari. Está Denis. ¿Sí me puedes ver, querido Denis? Fabián. Estamos con Grace. Estamos con Andrea. Luciana, ¿cómo te va? Ya te vimos. Luciana. 11 en punto me desconecto porque estoy en clases. Sí, vamos a tratar de terminar un poquito antes porque varios están en maestría, sí nos comunicaron. Así que vamos a tratar de hacer rapidito lo que tengamos. De hecho, creo que sí vamos a terminar unos 10 minutitos antes, no se preocupen. Estamos con Andrea. Estamos con Janet. Con Carlos Luis Calderón. Hola, Francesco, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Chévere. Vamos acá con... Hola, Pablito. Hola Nancy, buenos días. ¿Cómo has pasado? Querido Jorge, Muchas ¿cómo gracias. estás? Ya te vimos. Buenos Hola, días, Kelly. Nancy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, querida Kelly? Fabián, ya te puse, ya le puse a Fabián. Buenos días, Nancy. ¿Cómo Buenos días a están? ¿Cómo todos. les va? Ya está por aquí Fabián, hay otro Fabián por aquí. Estamos con, a ver, Andrea, Grace.
Listo. Voy a empezar clases, bobitos lindos. Ah, es Katy. Yo no sabía, digo, este estudiante Calderón nuevo, qué chistoso. Listo, querida Katy, ya te puse. No te preocupes. Por favor, los que no respondieron la encuesta todavía, la evaluación, les voy a pedir de favor que nos ayuden, está en el chat, ¿sí? Ahí estamos un poquito más claros. Listos, a ver, veamos. Está Andrea. Está Muñoz. Hola, querido Augusto, ¿cómo estás? Nancy, hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo te va? ¿Si me escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, perfecto. Hola, María Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el bebé? Buenos días, Nancy. Buenos días. Bien, gracias. Muy amable. Chévere. Listo, vamos con Janet, también está por aquí. Ok, vamos a empezar. Buenos días con todos. Yo sé que nos cambiamos un ratito como a la carrera de la última videoconferencia, pero tuvimos una situación un poquito especial en la universidad, por eso nos disculpamos por haber cambiado la hora. Y ahora estamos ya en nuestra última videoconferencia. Así que, más que nada, para felicitar la constancia, el trabajo, nos falta ya la última semana de clases y el objetivo era poder darles más o menos cuál es el proceso para ir cerrando la certificación. El día de hoy vamos a tener 3 actividades muy concretas. La primera es darles las políticas de cómo vamos a ir cerrando el proceso. La segunda, más o menos vamos a tener un trabajo pequeñito en grupos para hacer una reflexión de lo que ha sido el curso. Y la tercera ya va a ser el trabajo con el Alexito con las herramientas propias de la plataforma para hacer el cierre. Importante, nosotros vamos a tener clases regulares hasta el cierre de la semana 7. La próxima semana, que es la semana 8, va a ser únicamente de trabajo suyo con sus tutores. Entonces, Luciana va a contactar a su tutor y le va a decir, necesito una reunión contigo tal día a tal hora. ¿Para qué? Para ir revisando todo lo que en ese listado que les enviamos la semana 4, vayamos revisando si está hecho, no está hecho, no pude, tuve problemas, cómo lo adecuo, hasta que quedemos con todo el listado completito. Terminamos eso en la tutoría que tenemos la próxima semana. También en la próxima semana les vamos a colgar un banco de preguntas. Este banco de preguntas, de manera aleatoria, se sorteará el día que ustedes hagan la defensa de su proyecto. Por ejemplo, es estudiante mío, Augusto. Entonces, con Augusto me dirá, Nancy, sentémonos a revisar cómo está mi aula el día martes. Revisamos, le entrego el banco de preguntas y también acordamos el día en que vamos a reunirnos los dos para hacer la defensa final de su aula de práctica. Con esto, recuerden que el aula de práctica y la defensa tiene un valor de 35% de la nota final. Con esto, nos reunimos, agendamos cuándo vamos a hacerlo, revisamos el aula, hacemos la defensa y se acabó. Cuando nosotros tenemos ya realizada la defensa vía mail, les vamos a dar el certificado listo, firmadito, para que ustedes lo impriman y lo tengan donde deseen tenerlo. ¿De acuerdo? No vamos a tener mucho tiempo extendido porque tenemos también otra corte que va a seguirles a ustedes. Ustedes van a hacer la corte más antigua de este curso que ojalá se aplique muchísimas veces, pero en calendarios generales más o menos cuáles son las fechas que vamos a tener. Vamos a tener toda la próxima semana para hacer la tutoría con cada uno de sus tutores. Esto implica que ustedes se pueden reunir hasta el 22 de mayo. Estoy cruzada. Hasta el 15 de mayo, porque ahorita estamos sábado 9, ¿no es cierto? Sí, entonces ustedes tienen toda la próxima semana hasta el 15 de mayo para reunirse con sus tutores y revisar sus aulas, y tienen hasta el 22 para hacer la defensa y entrega de su aula armada. ¿De acuerdo? El certificado, si lo desean impreso cuando los veamos, pero está como para que ustedes lo puedan imprimir donde quiera. Sí, de hecho yo soy muy
muy fan de tener certificados digitales porque así se los incluye en cualquier parte. Tienes un certificado impreso, te toca imprimir, hacerle PDF y todo lo demás. Así que les vamos a enviar el certificado digital para que ustedes lo deseen. Si quieren alguna vez impreso, pues cuando regresemos a la normalidad nos organizamos un poquito, ¿sí? Nos dice Kelly, ¿la evaluación del aula va enfocada al manejo y operativo más que el contenido? Sí, es mucho más al uso y a la conciencia del por qué utilizo este recurso. Entonces yo voy a revisar el aula de, por ejemplo, como les decía, de Augusto, y le voy a decir, Augusto, en un curso de 6 semanas, ¿cuántos foros académicos harías tú y por qué? O si tienes que hacer tienes un grupo de 50 alumnos, ¿qué tipo de actividades aplicarías y por qué? O sea, voy a hacer una defensa del porqué del proceso pedagógico del uso del aula. Después le diré de pronto, vamos haciendo un ratito un ejercicio de, yo qué sé, de videoconferencia y dividamos 4 grupos de trabajo. ¿Cómo harías trabajar esos grupos? Entonces, de este banco de preguntas aleatorias es de donde Augusto va a tener la opción de revisar y en ese momento sorteamos o sacamos por el sistema unas 4 o 5 preguntas y hará la defensa de su curso. ¿De acuerdo? Como lo preguntaba Kelly, va a ser una defensa del manejo de la herramienta, pero sobre todo del concepto pedagógico y didáctico del armar el aula virtual. ¿De acuerdo? Perfecto. Buenos días, padre. Ya le vimos que se integró. Entonces, básicamente, vuelvo a hacer una repetición pequeñita de cuáles serían las instrucciones. Tenemos toda la próxima semana del 11 al 15 para reunirnos con nuestros tutores y hacer la revisión, una primera revisión de cómo está nuestra aula y qué no quedó claro o qué hay que cambiar. Cada uno es responsable de contactarse con su tutor, de formar un horario y establecer una reunión. Lo segundo, tienen que hacer una nueva reunión de la semana del 18 al 22 para hacer ya la defensa y cierre final del curso de certificación. ¿Perdón, la fecha? Del 18 al 22. Cualquiera de esos días, todo tenemos que ponernos de acuerdo con los tutores estamos al tanto de esto y les vamos a colaborar todo para hacerlo de manera inmediata y no dejar pasar, ¿sí? Vamos a mandarles también el banco de preguntas para que ustedes puedan revisarlo y el día de la aplicación de la defensa simplemente sea de manera aleatoria. Serán unas 3, 4 preguntas, no será mayormente complicado, pero sí tiene que haber un criterio técnico y sobre todo pedagógico de manejo de las aulas. Y con eso estaríamos básicamente cerrando ya nuestro curso de certificación de 120 horas. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Ya, Buenos perfecto. Días. Buenos Perdón, días. que llegué un poco tarde y la explicación que te acabamos de oír, pero bastante saltadita. No sé si hay la opción de repetirla muy brevemente. Muchas gracias. Así, súper rapidito. Estamos en nuestra última semana de clases. Esta es nuestra última videoconferencia conmigo. La próxima semana es una semana en la que cada uno de ustedes va a contactar a su tutor y va a organizar una reunión. En esta reunión vamos a revisar ese listado de requisitos que les pusimos en el módulo 4. Y vamos a ver, ya tienes hecho un foro, una videoconferencia, una actividad. De pronto en ese momento dirías, ¿sabes qué, Nancy? No pude hacer la wiki, ¿qué hago? ¿Cómo la hago? Entonces, vamos revisando juntos durante esta semana, en esta hora de clase, con el tutor, y de ahí sí quedamos listos para que la siguiente semana, la semana del 19 al 22, hagamos ya una cita final con el tutor para hacer ya la entrega y defensa del aula que armaste. Como decía Kelly, me parece, no vamos a defender que armaste un tema de clase, sino el uso de la herramienta y el sentido pedagógico de la misma. Vamos a enviarles también un banco de preguntas, probablemente sean unas 20 preguntas, y cuando ya sea la clase, sortearemos unas 4 para que te diga cuál es la diferencia entre el foro y la videoconferencia. ¿Por qué es importante evaluar no solo con cuestionarios, sino también con actividades creativas? Entonces, con esa defensa se completa la presentación del aula, que tiene un valor de 35% en este proceso, y se cierra. La entrega de los certificados va a ser digital, vía mail, de manera inmediata en cuanto se vayan cerrando las aulas. ¿De acuerdo? Ahí sí ya quedamos todos claritos. Buenos días, Nancy. Yo consultaba qué tiempo tenemos para la defensa. Es 1 hora. Es 1 hora con el tutor, ¿sí? Yo voy a estar entrando en muchas defensas también para poder apoyar en lo que sea, pero es más directamente una reunión con el tutor. Ya, perfecto. ¿Alguna inquietud más?
Perfecto. De todas maneras, este video lo dejamos grabado y lo vamos a colocar en la clase, como ustedes saben, el día de mañana para que cualquier inquietud la puedan solventar, ¿sí? Entonces, quedamos en esa actividad la próxima semana. Vamos a tener una videoconferencia el jueves, pero es únicamente técnica, pero es muy estratégica para ustedes. Es una videoconferencia en la que ya no voy a estar yo, solo va a estar el Alexito, y es cómo armar la libreta de calificaciones en la plataforma de Moodle. Esta es una actividad que es un poquito compleja y eso les va a tomar hora completa, pero es una actividad que es súper, súper urgente para que no desvirtuemos el proceso educativo. Hacemos todo en la plataforma y empezamos a poner las calificaciones en papelito. Y después sacamos del papelito, hacemos en Excel y ponemos en la plataforma la nota final. Entonces, eso desvirtúa todo el proceso. Utilizar bien una libreta de calificaciones en plataforma es mágico. Yo les califico en el foro, la nota se va automáticamente a la libreta y se publica y les llega a los estudiantes un mensajito diciendo tu foro está calificado. Y después yo ya tengo promedios todo listo, todo jerarquizado. Ese proceso es urgente que lo aprendan y si nos toma una horita, va a ser el jueves a las 6:30 de la tarde con el Alexito. Es únicamente estructura de la libreta de calificaciones en Moodle. Es un ejercicio que es un poquito intenso, así que sí les pido que nos reunamos ese día y que hagamos todas las preguntas que tengamos que hacer porque es súper, súper importante. Vamos a aprender a hacer la libreta de calificaciones y a ponderar. Es decir, yo les puedo decir a los estudiantes, todo en el aula virtual se califica sobre 10, todo. Pero cuando yo aprendo a ponderar como lo van a hacer con el Alexito, yo voy a decir, los deberes tienen un peso del 20%, los foros de un 5%, el examen de un 25%. Es decir, ponderamos las calificaciones en la libreta y asignamos la vinculación de cada actividad que hagamos en la libreta para no tener el papelito con las notas, ¿de acuerdo? Ni el Excel separado de la clase. Ese servicio ya lo tiene la plataforma. Así que esa va a ser la única actividad que vamos a tener el día jueves, independientemente de la tutoría individual de cada uno con sus tutores. ¿De acuerdo? Igual vamos a publicar como todo el curso, el lunes cuáles son las actividades, el link de reunión y todo lo demás. Perfecto. Ahora sí, vamos a trabajar un ratito, un tiempito muy cortito cerrando el tema de esta semana, que era la evaluación formativa versus la evaluación sumativa en ambientes virtuales. Después vamos a hacer un ejercicio chiquitito de grupos de trabajo en Zoom. Y finalmente nos vamos con el Alexito con los trabajos propios de las herramientas que hemos visto. ¿Quién me da una manito? A ver, ¿cuál es la diferencia entre evaluación formativa y evaluación sumativa? ¿Qué hemos escuchado respecto a esto? Tengo una mochila bien bonita con una tablet y un iPhone 20 ahí incluido. A ver, ¿quién me da una manito? ¿Cuál es la diferencia o qué han escuchado ustedes de evaluación formativa o evaluación sumativa? Bueno, las evaluaciones sumativas están enfocadas a evaluar el conocimiento, el progreso, el aprendizaje del estudiante. La formativa está enfocada más a utilizar la actividad para brindar conocimiento, no tanto para evaluar, sino para que el estudiante, a partir de la actividad que está realizando, obtenga algún tipo de conocimiento. Sí, muy, muy cerca. Te has ganado la mochila. No la tablet, pero sí la mochila. Muchas gracias, querido Carlos. Sí, estuvimos muy, muy cerca. Fíjense ustedes, la evaluación formativa y la evaluación sumativa no son enemigas, van conectadas. ¿Pero qué significa? Que la evaluación formativa me permite ir midiendo de manera constante en el aula de clase los progresos de mis estudiantes. La evaluación sumativa casi siempre se refiere a un resultado final y está vinculado con un dato. O sea, la evaluación sumativa vendría a ser al final sacaste 5 sobre 10 y perdiste el nivel. O sea, ya hay un solo dato que tengo al final. La evaluación formativa me permite tener un dato, pero también ir midiendo el proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa en un ambiente virtual? Yo puedo tener una clase bien armadita, bien bonita, y les digo a los estudiantes, les sigo dando clases, pero les voy a mandar un solo proyecto al final del curso. Entonces, los estudiantes pueden estar de acuerdo, sí lo hacemos. ¿Qué pasa si en el momento del desarrollo del proyecto o del examen, un solo examen final, el estudiante estuvo nervioso, se enfermó, no estudió alguna cosa y saca una mala calificación? Esa calificación al final es de evaluación sumativa y determina un solo factor de evaluación. Cuando yo les recomiendo a ustedes que apliquemos evaluación formativa, significa que vayamos midiendo de manera muy continua en la clase cómo va evolucionando el alumno para poder apoyarle, y poder ir midiendo el progreso de sus estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, la evaluación formativa
y obviamente para que nosotros también tengamos claridad de la utilidad de lo que estamos utilizando en el aula virtual. De pronto, Mario, yo qué sé, les pide a los chicos un proyecto que va a tener 4 fases durante su materia. Y resulta que en la primera fase los chicos no entienden, entregaron mal los trabajos, sacaron malas calificaciones. Cuando Mario aplica evaluación formativa, a la semana de clases dice Mario, esto no está funcionando, hay que cambiar de recurso o hay que volverles a dar una explicación. Cuando yo aplico evaluación formativa, yo tengo la posibilidad de modificar los recursos y el entorno de aprendizaje en relación a las necesidades de mis alumnos. Si yo aplico evaluación sumativa únicamente con un solo proceso al final, corro el riesgo de que ya una vez pasada la nota y el estudiante perdido o pasado, no puedo hacer más. En un ambiente virtual de aprendizaje se recomienda mucho hacer evaluación formativa. Y la evaluación formativa significa que también consideremos los tiempos con los que vamos haciendo las actividades con los estudiantes. Por ejemplo, querido Matías, ¿qué pasaría si tú tuvieras, por ejemplo, clases de alemán y tienes clases con tu profesor cada 15 días? ¿Cómo crees tú que iría progresando tu alemán? Muy mal, diría yo. Muy mal porque no tengo una retroalimentación oportuna de cómo efectivamente estoy, digamos, mejorando mi lectura en alemán o mi pronunciación en alemán. Hasta podría empezar a aprender malos hábitos en el lenguaje y eso luego va a ser bien difícil de corregir, ¿no? Te regalaron una mochila más, pero ya tienes como 5, querido Matías, así que solamente hasta ahí no. Creo que tengo unos audífonos bonitos. Exactamente. Gracias. Lo que decía Matías, ¿cómo mido si estoy aprendiendo bien o mal? Si yo le mando al estudiante que lea, que haga un ejercicio, que complete una actividad y no retroalimento, no aplico evaluación formativa, yo no tengo posibilidades de saber qué tanto estoy progresando como profesor y como estudiante. Entonces, el sentido de poner actividades continuas en el aula de clase significa ir apoyando esta evaluación formativa. Jorge, me entregaste el trabajo, está súper bien hecho. Jorge, me entregaste el trabajo, está bien, pero hay que mejorar esto. Cuando yo doy esta retroalimentación y yo voy formando el conocimiento con mi estudiante, estoy aplicando esta evaluación. Si yo le mando ahorita y les decía a todos hay que armar un aula virtual y nos vemos al final de las 8 semanas, los que pudieron hacer, pasaron, pero los que no, simplemente cero y no hay nada más que hacer. La evaluación sumativa nos da un resultado concreto y ya no hay nada más que hacer. Hay un dato, pasó o no pasó, 8, 0, 10, pero ya no hay nada más que hacer de ahí. La evaluación formativa tiene este otro contexto, ir formando, ir evaluando. Y les insisto, no es únicamente que Silvia, por ejemplo, dice, los chicos están aprendiendo, no, están dando resultados o no, sino que yo también como profesor me evalúo. Esta actividad no está resultando mucho. Este tipo de cuestionario les está generando complicación a los chicos. Este tipo de deber les entusiasma, les gusta muchísimo. Es un tipo de proceso de medición entre los estudiantes y también para el docente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros les recomendamos mucho en procesos de evaluación y acompañamiento en ambientes virtuales es aplicar siempre evaluación formativa. ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo, tenemos como actividades de evaluación formativa dentro de este curso? Por ejemplo, ¿qué es lo que has visto tú, Mari? ¿Qué dirías? ¿Cuál de las actividades involucran evaluación formativa en este curso? Evaluación formativa, me parece a mí el hecho de tener los foros semanalmente, el hecho de utilizar los recursos que se van planteando igual semanalmente. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si ya hicimos un video en una primera oportunidad, si tuviésemos que hacer un video de cierre, por ejemplo, podríamos ver también la evolución de lo que fue fase 1, por decirlo así, y fase 2. Pero es ese ir mejorando continuamente. Perfecto. Es justo lo que mencionaba Mari, lo que también dice Katia. La evaluación formativa en este curso ha estado en todas las semanas. ¿Por qué? Porque en todas las actividades hay un tipo de retroalimentación. Si no es del tutor, hay retroalimentación de los compañeros o hay retroalimentación de cada tutor en el recurso que se ha generado. Este retroalimentar y mejorar el proceso de aprendizaje es lo que determina aplicación de evaluación formativa, ¿sí? ¿Existirá, creen ustedes que hay cursos en los que es mucho más pertinente aplicar solamente evaluación sumativa? ¿Existirá algún tipo de recurso de capacitación en el que se aplique únicamente, o sea, solamente una nota, pasa o no pasa?
Por ejemplo, cuando hay pruebas, una certificación que de pronto te necesites el puntaje, llámalo un TOEFL, por ejemplo, que tienes que tener como ese nivel numérico, ¿no? Porque lo sumativo representa como un número. Perfecto. Entonces, así que ahí. Acaba de dar un ejemplo súper bueno, Tamara, los MOOCs, que no tienen tutor, ¿no es cierto? Estamos durante, si ustedes han entrado a un MOOC, hay una actividad, hay un foro en el que nadie me dice si lo hice bien o mal, entrego un deber, o sea, de pronto alguien, cuando no existe el acompañamiento del tutor, yo realizo el curso sola y al final me sale, pasó o no pasó, pass or fail, una de las dos. Entonces, los MOOCs tienen este sentido de evaluación sumativa con una sola, un solo dato, como mencionaba Tamara, pero ahí también ya se puede medir calidad de los procesos de aprendizaje. Hay gente que aprende muy bien en MOOCs, muy bien, lo pueden hacer, pero también existen muchísimos estudiantes dentro de lo que me incluyo yo, que necesitamos el tutor, necesitamos los compañeros y necesitamos la comunidad de aprendizaje para hacerlo. Nos pregunta Emma, ¿qué significa MOOC? Es Massive Online, a ver, es M-O-O-C, es Massive Online Open Course. Son todos estos cursos abiertos que sacó hace más o menos unos 12 años Stanford, el MIT y me parece que también fue Harvard y Princeton. Entonces sacaron unos cursos maravillosos, pero uno decía, yo voy a tomar un curso de Harvard, qué genial, no me pierdo esto. Y eran cursos bien organizaditos, bonitos, con video, todo chévere, pero sin profesores. Entonces mucha gente, o Coursera también tiene algunos ahora, mucha gente entraba al curso y decía, qué bonito que está, pero... O sea, ¿cuántos terminaron? Y el nivel de deserción y de retiro en los MOOCs cuando se aplicaban los primeros años fueron altísimos, sobre el 92%. Entonces ahí resaltó algún dato súper interesante, el papel del tutor, el papel del profesor. ¿Qué dirá Gina? Tengo una inquietud. En el caso de la evaluación sumativa, el número, el dato, les llega a cada persona de manera individual. El momento en que estamos haciendo la evaluación formativa, tú tienes dos opciones, o la manejas de manera individual o la manejas al grupo. Yo considero que la evaluación que haces al grupo es similar a lo que estamos haciendo contigo cada jueves. Tú nos das una retroalimentación, pero de manera general, nos dices el video debe ser de esta manera, el wiki de esta forma, etcétera, y cada uno obviamente va aprendiendo sobre lo que tú estás diciendo. Pero me preocupa la evaluación formativa individual, porque normalmente se recomienda que todo aquello que son errores no los digas en público, y que solamente aquello que felicitas lo hagas en público. Entonces, ¿en qué momento yo puedo, si tengo 20 estudiantes, en qué momento yo puedo hacer esta evaluación formativa? Porque en la misma clase no debería, en principio, generar explicaciones o mejoras a aquellos errores. Podría felicitar a quienes estén bien. Pero las 5, 6, 7 personas que se quedaron para darles algún feedback puntual, individual, necesariamente tendríamos que trabajar un horario diferente o dentro del mismo horario se podría establecer, por ejemplo, un día de tutorías. En estos días, por ejemplo, que nos ha tocado a nosotros como docentes en las tutorías con nuestros estudiantes, sacar tiempo de otro tiempo que no estaba planificado en las horas de clases para poder trabajar con los chicos y hacerlo de manera individual. Entonces, mi duda es esa. La evaluación formativa de la que tú estás hablando es grupal. No, se puede manejar de los dos ambientes. Por ejemplo, cuando tú me mandas un deber, me mandas un mapa mental o me mandas el video personal, y yo te digo, está súper bien, pero hay que modificarle estito y estito. O sea, yo te estoy haciendo ya retroalimentación, no necesariamente frente a frente, pero sí con tu trabajo. Entonces, los trabajos que casi todos han entregado en el aula virtual reciben una nota, y ahí es donde les decía a la primera clase, hay un componente emocional vital. Cuando me manda un deber a mí, Mario, y yo lo recibo y digo, sacaste 10 súper bien, está súper bien hecho, está muy bien clasificado, eso ya es evaluación formativa. Ya estoy con una nota final, pero también estoy apoyando y estoy retroalimentando su entrega. Y entonces también se podría tomar como formativa el momento en que tú en las evaluaciones, en la clase que vamos a ver con Luis la próxima semana, cuando tú creas el banco de preguntas, tú puedes tener la opción de dar la respuesta correcta o de dar una retroalimentación a la posible respuesta errada que tuvo la persona, por un lado. Y por otro lado, también en el espacio donde el estudiante pone su tarea, tú puedes hacerle comentarios. El momento que le hago el comentario a la tarea puntualmente, ¿eso sería evaluación formativa? Sí. Y la evaluación formativa se maneja de diferentes maneras y con diferentes recursos. Yo puedo tener ahorita la videoconferencia y, como tú decías, decirle, sí, Sofi, me mandaste un trabajo súper bien hecho, Edgar, qué bien que estuvo esto. Cuando estamos con todo, estoy haciendo evaluación formativa.
pero también en la entrega individual yo puedo ir dando una retroalimentación y me pone aquí Edgar un comentario súper interesante. ¿Cómo hago esta reflexión y retroalimentación individual formativa con 50 alumnos? Entonces, yo como profesora vieja tengo una práctica. Yo más o menos ya tengo un esquema de cómo van entregando los trabajos los estudiantes. Entonces, por ejemplo, tengo hechas como plantillas pequeñitas. Yo qué sé, mandé a hacer, por ejemplo, un mapa conceptual. Y ya veo que la mayor parte de chicos se confunde entre lo que es la tesis y la antítesis. Entonces, cuando voy calificando a los chicos, les pongo 8, 9, 10, pero también tengo ya la plantilla. Por favor, revisa un poquito esto de la tesis y la antítesis. Aquí te pongo 2 ejemplos. Y cada vez que encuentro el mismo error, les copio esa misma aclaratoria. ¿Sí? Cuando me entregan, por ejemplo, la nube de palabras que entregaron ustedes. Tenía muchísimos compañeros que pusieron todo en el mismo color, en el mismo tamaño y casi en la misma ubicación. Entonces generé una plantilla que decía, recuerda que el tamaño, la ubicación y la forma de las palabras en la nube tiene un significado y tiene que estar relacionado con un proceso de jerarquización de la información. Esas 4 liñitas las tenía yo listas porque sabía que había una reincidencia en ese tipo de falencia. Y eso le mandaba a cada uno de mis estudiantes. Entonces, ¿estaba haciendo evaluación formativa? Sí, porque es importante que no lo haga solamente en público, sino también con cada actividad que voy realizando en clase. En los foros, cuando yo, por ejemplo, desde el punto de vista de profesora, ya te doy la palabra ahorita, querida Luciana. En los foros, si yo, por ejemplo, entro y veo que Kelly participó en el foro y le contestaron 5 compañeros y le acompañaron y dieron opiniones, yo no intervengo en el foro de Kelly. Pero si entro al foro y veo que Fabián puso una observación y nadie le respondió, yo le respondo a Fabián. Eso también es un tipo de evaluación y estoy acompañando a mi estudiante. Entonces son estrategias que tenemos que ir desarrollando como docentes para poder acompañar en ese sentido. ¿Nos decías, querida Luciana? A ver, por favor, yo aquí quisiera tu recomendación porque tengo una situación que me está generando conflicto. En la universidad donde yo trabajo, al momento por tener un enfoque, digamos, más social y considerando la situación, se les abrió la plataforma a todos los alumnos, inclusive a aquellos que no están al igual en sus pagos. Sin embargo, para obligarles a hacer esto, para controlarles, se nos dio la orden de no calificar ninguna entrega en plataforma. Porque existe la tendencia de los estudiantes que dicen, yo tengo estas notas, entonces yo ya pasé, así no haya pagado, tienen que darme el pase. Porque existe esa actitud por parte de muchos estudiantes. Entonces, ni siquiera podemos dar una retroalimentación cualitativa porque el sistema está enlazado a una nota para emitir la retroalimentación. Y eso implicaría que yo tengo que darles cualquier recomendación en aula. Y hacerlo de manera general me puede manejar el tiempo, pero no de manera individual, porque me pasaría demasiado tiempo hablándoles uno por uno en esto. Entonces viene por un lado el límite que me da la universidad de tienes que hacer las cosas así para obligarles a pagar y por el otro lado la obligación moral y académica con el estudiante de darle esa retroalimentación. ¿Eso está pasando aquí en la Católica? No, en otro lugar. Ah, ya. Sí, ya me iba a caer como condorito y ahorita no, eso no lo podemos hacer. Y te iba a decir que no lo podemos hacer porque es ilegal. O sea, no se puede negar ese tipo de servicio y de derecho al estudiante. Porque inclusive si el estudiante después paga y tú le quieres hacer una retroalimentación después de 4 o 5 semanas ya no tiene sentido, no tiene utilidad pedagógica ni didáctica. Entonces, sí es un proceso súper, perdón que lo diga, sí es un proceso ilegal, no se puede negar eso a un estudiante. Lo que yo he sabido que se hace es que no se le entrega la certificación final de pronto, pero el proceso de aprendizaje no se interrumpe. Porque no tiene sentido que el estudiante te siga entregando trabajos y todo si no sabes si lo está haciendo bien o mal. Si después tú le retroalimentas y le dices esto estuvo mal, pero esto pasó hace 4 o 5 semanas, no va a servir de nada. Yo lo que te recomendaría, aclarando las políticas de cada institución, es que no debería mezclarse lo uno con lo otro. Si se entrega el certificado final, cuando pague lo que sea, pero el proceso educativo como tal no podría hacerse así. Aclarar esto porque, ojo, todo proceso educativo sin reglas claras acaba con un culpable. Y casi siempre es el profesor. Entonces, aclarar siempre con los estudiantes, las autoridades y el profesor, así son las reglas. Entonces, una vez que están claras las políticas y las reglas, avanzamos o suspendemos hasta que queden claras. ¿Sí?
Entonces sí tengo esa recomendación. Y donde sea que se dé este caso, querida Luciana, yo tengo entendido que esto es ilegal. No se puede interrumpir el proceso de formación de un estudiante. Inclusive en una escuelita que sea particular con una pensión de $50, si los papás no pagan, no le pueden sacar al niño de la escuela. Tiene que recibir su educación. Que al final no le entreguen las notas hasta que pases otro rollo administrativo, pero no es académico. ¿Sí? Perfecto. Tengo aquí otro datito. Me dice Edgar. ¿Cualquier comentario con tus estudiantes es retroalimentación? No, no siempre. Retroalimentación es cuando lo que yo le estoy diciendo al estudiante le ayuda a mejorar o a fundamentar su proceso de aprendizaje. Ahí es retroalimentación. Entonces, si le digo, está mal hecho el ejercicio, el 1, el 5 y el 7, no le estoy retroalimentando. Si le digo, te equivocaste en esto y pasó esto, este otro y lo otro, eso es retroalimentación. ¿Sí? Nos dice Francesco, la evaluación diagnóstica en cambio permite mejorar. Qué maravilloso que eres, Francesco. Tú eres el favorito de la clase el día de hoy. Sí, de hecho el proceso educativo completo nos recomienda hacer evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Eso sería lo perfecto en un proceso educativo, para saber desde dónde partimos, para saber a dónde vamos a llegar. Sí. Cabe mencionar otro tipo de evaluación, la formadora, que le permite evaluar al docente. En este curso, dada la encuesta que llenamos, sí. Justamente la encuesta que nosotros les enviamos a ustedes tenía por sentido ver qué tan bien estamos o qué tan mal, o qué hay que mejorar. Cuando yo no aplico ese tipo de evaluación con mis estudiantes, y sí les voy a recomendar, independientemente de la evaluación que haga la institución, siempre planteemos una evaluación nuestra. De lo que hice en la clase, qué fue y utilicemos bien las palabras. No qué estuvo bien y qué estuvo mal, no. Qué estuvo bien y qué se puede mejorar. Igual que cuando nosotros hacemos retroalimentación a un estudiante, no le decimos esto estuvo bien y esto estuvo mal, sino esto estuvo súper bien y en esto podemos hacerlo mejor. El uso de la palabra, queridos compañeros, la palabra decreta y la palabra es fuerza. Por eso todas las religiones del mundo hablan de la importancia de la palabra. Y cuando nosotros tengamos contacto con nuestros estudiantes, utilicemos la palabra de manera adecuada. Sea escrita, sea verbal, utilicemos la palabra bien con el estudiante para apoyar, para fundamentar. Nos dice la Sofi, y la formadora se puede decir como oportunidades de mejora, absolutamente. Siempre evaluando con mente abierta, siempre. O sea, a veces como profesores nos entusiasmamos con cierta actividad y cierto recurso y finalmente nos damos cuenta que no fue efectivo con el estudiante. Nada es personal. Entonces yo hice una presentación súper linda y les presenté a ustedes y les pasó, ni siquiera les interesó. No es cuestión personal, o sea, hay que ser súper objetivos como profesores. Hay veces en que inclusive, yo qué sé, Karina toda su vida ha dado clases con un tipo de presentaciones. Y cuando evalúa con un grupo en particular le dicen, ¿sabes qué? No nos gustaron tus presentaciones, no nos parecieron adecuadas. Y a veces tenemos esa idea, es que lo he utilizado toda la vida y por eso lo sigo utilizando, porque me ha ido bien. Entonces siempre es importante irnos innovando para dar mejores opciones de aprendizaje a nuestros estudiantes. En un aula virtual nosotros tenemos que aplicar el principio de que todos los seres humanos tenemos un cerebro diferente. Una profe, ¿quién es profesor de idiomas por aquí? Francesco, creo que eres profesor de idiomas, ¿no es cierto? Cuando les explicamos a veces les explicamos a los estudiantes, por ejemplo, este es el presente de un tipo de oraciones, este es el presente simple. Y les damos un ejemplo y la mitad del curso nos cacharon de una, sí, ahí está, sí se utiliza el presente simple. Pero a la otra mitad, cuando le digo el presente simple es sujeto más verbo más complemento, ahí no se entiende el estudiante. Entonces, el sentido de hacer diferentes recursos de aprendizaje para aplicar diferentes tipos de actividades cumple con eso. No todos los seres humanos aprendemos de la misma manera. Aquí les estoy dando yo, por eso, videos, lecturas, videoconferencias, foros, porque estoy buscando los diferentes tipos de aprendizaje. De pronto, cuando entra a la clase Jorge, no lee los documentos, pero cuando está en el foro y la videoconferencia recibe la información sobre la clase y le parece mejor. De pronto José es mucho más metódico y dice, José, yo no entro a la clase si no leo primero bien todos los documentos. Entonces, fíjense ustedes, estos procesos de aprendizaje tienen que ser percibidos por el profesor. No tengamos la idea errónea de que porque pongo una presentación y hago un foro, todos los chicos están aprendiendo. Seamos un poquito generosos en poner diferentes tipos de recursos para apoyar diferentes procesos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, fíjense ustedes,
Nos dice Kelly, todos somos diferentes y el material debe estar enfocado en diferentes tipos de aprendizaje. Ningún cerebro se parece a otro, ninguno. Lo que es bueno para mí, de pronto no es bueno para otro. Atendiendo a esta diversidad, los profesores tenemos que planificar en diversidad también en el ambiente virtual. No nos casemos con un recurso, con una lectura y peor repitiendo solamente eso durante todos los módulos. Demos diversidad, ¿sí? Después de haber visto todo, ¿alguna inquietud, alguna duda hasta el momento? ¿No? Levanten la manito los que sí quedaron claros con la diferencia entre evaluación formativa y sumativa. Perfecto. Listo. A ver, Javier, no veo tu mano. Así no se entendió, Javier. María Fernanda también, perfecto. Entonces sí nos quedamos ya claro con esto. Fíjense ustedes, después no le vi a Pauli, sí quedó claro contigo también, Pauli. Padre Carlos tampoco no le vi, perfecto. A ver... Listo. Fíjense ustedes, después de haber revisado todos estos temas de clase, de habernos puesto en la condición de estudiantes, de habernos quedado con algunas herramientas, cómo se utiliza esto, me demoro, haber vivido esta situación de la pandemia, este cambio súper súbito de educación presencial a virtual, vamos a hacer un pequeño trabajito de reflexión. Vamos a trabajar en grupos y vamos a tener 2 minutos para trabajar en grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos solamente a explicar cuál fue la diferencia que encontramos nosotros después de terminar este curso entre la educación presencial y la educación virtual. Esa es la pregunta más sencilla, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que después de haber vivido todo esto encontramos entre la educación presencial y la educación virtual? Alexito, ¿estás por ahí? Sí, Nancita, aquí estoy. Ya, Listo. por favor. El Alexito va a armar los grupos ahorita, van a ser grupos aleatorios. Recuerden, antes de empezar el trabajo en grupos, reglas claras. Van a trabajar durante 2 minutos con sus compañeros y van a conversar cuál es la principal diferencia entre la educación presencial y la educación virtual que yo he descubierto hasta ahora, ¿sí? No quiero que sea un monólogo, sino que conversemos entre todos y cuando regresemos a trabajar a la clase, compartamos la opinión del grupo, no la mía, la del grupo, ¿de acuerdo? ¿Estamos claritos? Me dice Silvia, deberían ser, Nancy, 2 por personas al mes. Sí. O sea, dependiendo de la cantidad de grupos que tengamos. Ahorita estamos cerca de 40 personas, así que vamos a hacer 4 grupos. Es más el ejercicio para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Alexito, ¿puedes hacer tú los grupos, por favor? Listo. En este momento ya les voy a separar. Van a ser 6 grupos de entre 5 o 6 participantes cada grupo. Ah, ya, perfecto. Y vamos a tener 2 minutos, no mucho tiempo. Después de sale el aviso, regresamos y empezamos a compartir un poco lo que hemos visto, ¿sí? Listo, Alexito. En este momento les estoy... Kelly, ¿tenías alguna pregunta mientras tanto? No, solo te vi levantando la mano así nomás. Ok. Trabajar en los grupos es súper interesante. Veamos ahorita, ya nos manda el Alexito a trabajar. Listo, en este momento sale. Ya, nos vemos en 2 minutos, chicos. Cuando yo he usado esta herramienta, no sabía el proceso cómo el estudiante se iba y cómo volvía. Entonces ahora ya lo experimenté. Y claro, sí. Me quedaban esperando, y yo decía, ¿ya qué pasa este? Bonito, ¿sí o no que es bonito? ¿Sí o no que es utilizar este recurso? Después de ver, justo lo que decía el padre Carlos, de habernos puesto en calidad de estudiantes en los grupitos a trabajar. Ayer estaba en medio de todas las carreras, participé en una conferencia súper interesante de una neuropedagoga, que les recomiendo muchísimo que le sigan, se llama Tracy Tokuhama, pero yo mientras almuerzo, tengo un cafecito, le escucho porque realmente tiene cosas desde el punto de vista de neurología diferentes, y ella decía que nunca en la vida hemos tenido la posibilidad de llevar procesos de aprendizaje mirando al otro como nos vemos ahora. Cuando ustedes están dando clase, ¿a quién ven? Ven un grupo gigantesco y a veces solamente se ve la cabeza del uno y el filo de la cabeza del otro porque las aulas están hechas en fila. Pero ahorita usted tiene la posibilidad de ver simultáneamente a 20, a 30 personas. Y vemos el movimiento, el lenguaje corporal cambia. Entonces ella decía que este es un proceso súper nuevo y único a nivel de educación, poder ver la cara y el gesto frontal de todos tus estudiantes. Y segunda cosa que ella mencionaba es que cuando uno está detrás de una cámara, algo pasa con el miedo escénico. Pues ya no es el pararte frente a un grupo y que todos te estén viendo y tú solito ahí. Y decía, este cambio del miedo escénico nos ha llevado a que podamos tener una manera de reaccionar diferente.
Los estudiantes participan, opinan y escriben de manera diferente. Díganos, Padre Carlos. Y ahora, escuchando eso, también leí un artículo del País en España que está en contra de tantas videoconferencias y ratificando lo que vimos hace 2 semanas, el tema de que el que habla tiene que mover, articular para atraer la atención, porque lo que el artículo dice es que esa videoconferencia ya no es en tercera dimensión, como nos podemos comunicar con alguien, sino en doble dimensión. Y que eso hace que el estudiante se desconecte si no hay que le atraiga, que le llame la atención, si un video, si alternamos grupos, esto, y la gesticulación. Porque como que el cerebro se desconecta simplemente. Y entonces ahí yo me di cuenta después de esa clase, en las videoconferencias con estudiantes, que hay que moverse y miren y esto y lo otro. Y claro, cuando estoy compartiendo pantalla me olvido y sigo yo gesticulando y ya no me ven. Perfecto. Pero es súper interesante esta práctica porque si ustedes se han fijado en la clase, en este curso hemos aprendido justamente lo que mencionaba el Padre Carlos. O sea, la importancia del recurso, pero el protagónico en el proceso de educación somos nosotros. Es mover nuestro cuerpo, lo que veíamos en la clase anterior, el lenguaje corporal no se pierde en el ambiente virtual. La organización, la dinámica, yo en mis clases siempre era fanática de estar monitoreando, pasando por los corredores. Ahora tengo que idear en mi cabeza cómo modifico estar caminando por los corredores del aula a estar caminando en este ambiente virtual para motivar a mis estudiantes. Entonces, utilicemos diferentes recursos, buscamos esta opción de los trabajos en grupo, de regresar, lo que les decía desde un principio, pongámonos en el papel del estudiante cada vez que vamos a introducir un elemento en la clase. ¿Cómo se siente en la videoconferencia? ¿Cómo se siente en el foro? ¿Cómo se siente cuando le mandan a hacer un mapa mental? ¿Cómo se siente cuando le mando a hacer un video? Este ejercicio ha sido, yo creo que súper enriquecedor. Veía varios compañeros de mi grupo que me mandaron el video y a los 2 minutos me decían, no, Nancy, borra ese video porque se ve horrible, ya te mando otro ahorita. Entonces, este ejercicio fue súper interesante porque ahí nos ponemos desde la perspectiva cómo me está viendo el estudiante a mí. La sonrisa que veo ahorita en sus caras, en muchas de ellas, me ratifica nuevamente que fue un ejercicio muy válido desde el punto de vista de docencia, poder hacer este tipo de cambio de roles y ver que estamos trabajando con los estudiantes. Vamos a hacer, para que no me hable el Alexito, vamos a hacer rapidito este ejercicio de manera aleatoria. ¿Qué dijo tu grupo, el favorito, Alfonsito? ¿Qué dijo tu grupo respecto al cambio de educación presencial al otro? Siempre vas a ser el favorito, Alfonsito, no te preocupes. A ver, temas concretos que mencionó mi grupo. Primero, es diferente la preparación. Yo ratificaba que profesores que vamos mucho tiempo dando clases de semestre tras semestre, a veces no estamos ni preparar nada. Ya vas a la primera clase del siguiente semestre y ya sabes todo, ya sabes cómo vas a comenzar, inclusive clase tras clase. Después, el otro tema importante es la interacción estudiante-docente es completamente diferente. Y lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? Pues nosotros en clase a veces utilizamos, por ejemplo, si ves a un estudiante un poquito charlón o algo así, alzas la voz, ¿ok? Claro. Y aquí, ¿cómo vas a alzar la voz? Ni siquiera sabes Claro. si están conversando. ¿Okay? Claro, es diferente, perfecto. Tercer punto que vimos nosotros fue la motivación. Un tema complicado, motivar al estudiante en forma remota. Después vimos algo así, el tema desde el punto de vista del estudiante, ¿cuáles son estos prerequisitos que debería tener el estudiante? Y por último, que me pareció muy válido, es mucho más demandante para el profesor. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, querido Alfonso. Veamos quién tiene más carita de voluntario por aquí para apoyarnos el día de hoy. Verito, tienes carita de voluntaria, Verita. ¿Qué dijo tu grupo, querida Vero, respecto a la diferencia de la educación presencial y la virtual ahora? Claro, bueno, cada uno dio un aporte adicional, ¿no? Entonces tratábamos de ver por lo menos las personas que estábamos ahí un aporte diferente. Entonces, uno era la interacción, ¿no? Decía, la forma de interactuar entre docente y estudiante es distinto, es más seguido, es todo el tiempo, lo que no pasa en la parte presencial, ¿no? Decía, aquí es todo el tiempo, incluso no hay horarios a veces para esta interacción, sino que es continuo.
Aparte de eso, tenemos el componente emocional, que aquí en la parte virtual es mucho más fuerte lo que se debe generar como componente emocional para que los estudiantes quieran permanecer con uno, quieran ingresar, quieran estar ahí, no nos pongan solo la imagen y se vayan y cosas por el estilo. Entonces, sí, súper importante ver cómo enganchar en esa relación. Esas palabras de la Verita ahorita me parecieron así, directo al corazón. Es la estructura, ¿no? La Perfecto. planificación para estructurar, tiene que ser más estratégico, tiene que pensar mucho más en las herramientas, en cómo llegar, en qué herramientas utilizar, cómo se va a evaluar esas herramientas, cómo se va a llegar con esas herramientas, con qué propósito, cuál es la idea de cada una de las herramientas. Entonces, si esa cantidad de planificación y de organización del material es diferente de lo presencial, ¿no? Perfecto. Y eso incluso decían, en lo presencial a veces va mucho lo espontáneo. A veces los estudiantes comienzan o están con alguna inquietud y se mueve lo espontáneo, mientras que en la clase virtual es súper importante esa planificación y mantenerla. Y ahí voy a completar lo que dijo la Verito. Una cosa último, habíamos visto también... Ay, perdón, Verito, te quedaste congelada y pensamos que acabaste. Sigue nomás. Es la parte del diseño, ¿no? Del diseño de los documentos, del diseño de la información. Decíamos, acá tiene más impacto, ¿no? El diseño de todo eso, incluso el uso de colores, de la forma de presentar el material, pues le hace distinto y más llamativo, puede anclar mejor al estudiante en ese proceso. Perfecto. Lo que dijo la Verito me llegó al corazón. O sea, llegar a utilizar un ambiente virtual de aprendizaje y acabar con una certeza primerito y decir que la parte emocional es vital, es lo más urgente en un proceso educativo. Sí. Yo no me voy a cansar de repetirles, la herramienta es únicamente el con qué voy a dar clase. El éxito de la clase depende del docente. Vamos a tener compañeros que van a salir pronto porque ya tienen clases en maestría, por eso no me voy a extender trabajando con cada grupo, pero quería que vean el ejercicio desde el punto de vista del estudiante, cómo es trabajar en los grupos pequeños y cuál es el acompañamiento que debe dar el docente. Alexito, te voy a dejar ya con el grupo para que puedas ir acompañando el desarrollo de las herramientas que nos quedan pendientes, que son 3 pequeñitas, no es muy complicado. Yo de mi parte, sí quiero agradecerles muchísimo. Ya no voy a volver a trabajar con el grupo de manera general como lo hemos hecho hasta ahorita. Dios mediante nos permite algún rato vernos en los corredores de la universidad, darnos un abrazo súper fuerte y ahí poder agradecerles a cada uno de ustedes. Hemos tenido tiempos súper intensos con la familia, en el trabajo, en lo personal, y aún así darnos un poquito de tiempo para mejorar como profesionales es súper valioso para mí. Es riquísimo poder conversar ahorita y escucharles. Sí, Nancy, me encantaban las palabras que dijo hace un ratito Paulina, y ya se ve que es hasta más bonito trabajar en línea, trabajar con plataformas, y eso para mí como profesora es la paga completa de todo lo que hemos hecho en estas semanas de clase, las malas noches, las calificadas y todo, porque ha sido un trabajo intenso para ustedes, también para nosotros, pero al final queda algo súper gratificante. No me voy a olvidar de las mochilas, pero el que llegue más pronto se llevará la mochila porque creo que ofrecí 50 y tengo solamente 15. Pero de todas maneras, les quiero agradecer por todo. Agradecerles muchísimo por su compromiso, por su entrega y decirles que esto es solamente una primera fase. Cuando alguien se atreve a educar, no deja nunca de aprender. Así que ya nos veremos en futuros cursos que nos apoyen a manejar mejor este trabajo tan lindo que es poder formar a personas y apoyarles. Les agradezco muchísimo y les dejo con el Alexito. Ya nos veremos pronto, chicos. Un abrazo y muchísimas gracias. Alexito, quedan contigo. Listo, muchísimas gracias, Nancita. Muy buenos días con todos. Bueno, en este momento vamos a indicarles un poco cómo funcionan rapidito las herramientas. En este momento les voy a compartir la pantalla. Algo que me estaban preguntando es cómo dividirles nuevamente rapidito los cursos. Esta es la pantalla principal para crear los cursos, que va a estar en la parte inferior de la videoconferencia, en un botón que se llama separar por cursos, por grupos, perdón. Listo. Aquí va a aparecer la división de grupos. Es importante en esta de las opciones, como mencionaba la anterior vez Luchito, establecer un temporizador que normalmente me parece que son entre 60 segundos. Es recomendable que se separen entre 10-15 segundos para que no sea mucha la espera. Y aquí procedemos a abrir las sesiones para separar en grupos. Esa es la división en grupos así rapidito.
Si necesitan alguna mayor explicación, igual podemos hacer las tutorías que mencionaba Nancita, pero... Alex, esta es no estás compartiendo la pantalla de Zoom, sino el tutorial de puse virtual. Estás en la plataforma. Estamos viendo el glosario. Ah, no se ve. Entonces, permítame. Voy a volver a compartir. ¿Pueden ahí ver la pantalla, el cuadrito? No, sigue el glosario. Estamos en el glosario. No me está permitiendo compartir la cajita. Pero sí tenemos, Alexito, tutorial y video de esto del trabajo en grupo. Sí, creo que es porque estoy amenazando yo. Sí, ese le podemos volver a compartir a los compañeros o darles cuando ya demos el respaldo de cada uno, ¿sí? Listo, perfecto. Bueno, otra cosita que estaban consultando es dónde están todos los requerimientos del aula en el módulo 4. Esto está aquí, en su aula, en el módulo 4, en esta parte. Actividades en plataforma. Aquí están todas las actividades que deben entregar para el aula. De todos modos, hoy mismo después de la videoconferencia, les voy a enviar por correo este PDF para que lo tengan en cuenta los requerimientos mínimos de su aula. Por ese lado. Listo. Ahora vamos a ver rapidito los 3 temas que vimos. ¿Sí? Para la entrega del informe final, solamente con que colguemos en el espacio que está a nuestro nombre todos los trabajos que se pidieron, ¿va a ser suficiente o hay que hacer alguna especie de listado tipo portafolio o alguna cosa así? ¿O solamente lo que está ¿cómo es? En la página nuestra es suficiente? Lo que está en la página es suficiente. Como parte de esta evaluación va a ser la defensa de su aula. ¿Por qué utilizaron tal o cual recurso o por qué se desarrolló tal actividad? Ya, gracias. Listo. Bueno, en esta semana lo que vimos fueron los tres recursos. URL, glosario y cuestionarios. URL y glosario no me voy a detener mucho. Son, como ya sabemos, URL es para compartir un enlace a una página web existente. Para agregar algo rapidito, se agrega una actividad o recurso. Nos dirigimos a la sección URL. Y aquí, los campos que necesitamos es el nombre. En este caso estoy compartiendo un paper. El enlace, que en este caso tengo listo, que es un paper. Le pego. Y una pequeña descripción. Al guardar y mostrar esto, es lo que ya presenta el enlace para que el estudiante pueda acceder al recurso. Es simple. Discúlpame, Alex. Hay una parte que dice ahí apariencia, que a mí me ha resultado mucho, que una vez que los estudiantes den clic, se aparezca otra ventana, ¿sí? Entonces eso hace que en vez de automático, yo le pongo incrustar, ajá. Entonces, cuando se abre el video, se abre en otra ventana y permanece abierta la original. Y a veces eso es valioso para que no pierdan la página del curso. Sí, excelente, Pablo. Muchas gracias. Justamente, aquí están las 3 formas de incrustar este URL para que o se abra en una ventana emergente o se abra en la misma pantalla o que esté incrustado, que esté dentro de la plataforma. Esto, como mencioné, es súper útil. Porque cuando estamos navegando dentro de la plataforma y que nos saque a otros lugares y se pierda donde estábamos, también pierde la navegación y podemos crear que el estudiante se pierda de donde está. Muy buen aporte. Aquí tenemos guardar y mostrar y tenemos el recurso. Aquí está. En este caso está que se abra en la misma ventana aparte. Ahora, eso sería lo que es URL. Ahora, la de los glosarios, ustedes ya han tenido un acercamiento a glosarios en la misma aula. ¿Qué es un glosario? Es los términos con su concepto en una lista, que puede estar configurado para que tanto el estudiante pueda aportar o directamente que el docente ya tenga una lista predeterminada
para que el estudiante, en caso de que esté necesitando este recurso, esta información, pueda revisarla. Entonces, como comento, también es rápido. Alex, hay una consulta. ¿Puedo yo colgar un glosario que tenga previamente establecido, digamos, 30 palabras y dar el espacio para que se siga incrementando a través de los estudiantes? Claro, sí. Ahí puede crearle, ahí obviamente hay que determinar esas políticas, ponerle como posiblemente parte de una tarea que deben agregar nuevos términos en el glosario. Sí. Perdón que les doy una recomendación chiquita. Cuando tenemos áreas técnicas, lo que hemos visto es que los profesores, por ejemplo, les piden la primera semana de clases que cada estudiante agregue 20 términos nuevos, por decirte, al glosario, verificando que no se repitan. Y acabamos con un glosario completito de 100 palabras que queda ya para el resto del semestre. Entonces, esta puede ser una actividad compartida con los estudiantes, ¿sí? Gracias. Listo. Eso sería sobre el glosario. La creación es tal cual como se ha hecho en todos los demás. La creación del glosario como tal y los términos. No me estoy deteniendo mucho porque estos son temas simplecitos. El que es un poco más pesado es los cuestionarios, que vamos a verle un poco más en detalle. Antes de entrar una cosita, Alexito, les recordamos nada más que quedan los 3 tutoriales de cómo se utiliza esto también ya publicados en el aula y el video, y también los pueden conversar con sus tutores para aclarar cualquier proceso. Listo. Ahora, lo que quisiera es la pregunta que me hicieron la semana anterior, que me quedé con mucha duda y quiero contestarles. Me hicieron la pregunta de si es que se puede compartir las preguntas desde una lección a un cuestionario. La respuesta es sí. Se crea a nivel de plataforma o nivel de curso las preguntas, y esas preguntas pueden servir tanto para la lección como el cuestionario. Gracias. Solo es de ponerle a qué nivel está. Aquí tengo listo un cuestionario con los tipos de preguntas más comunes, que digamos son las... ¿No es cierto? Es decir, ¿cómo se llama? De la lección al cuestionario general, o del cuestionario general crear una lección. En cualquiera de las dos vías se puede dar. Exactamente, sí. Cuando creamos lo uno o lo otro, lo único que hacemos es escoger desde qué categoría está el banco de preguntas, y eso se importan las preguntas. Listo, gracias. Ahora, aquí tengo un modelo de cuestionario. Como todas las demás herramientas, algo muy importante que hay que hacer, y en especial aquí en los cuestionarios, es establecer cuáles son las reglas del juego. ¿Cuántas preguntas va a tener? ¿Cuántos intentos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tema? Todos los lineamientos que necesitamos específicos para que puedan contestar este cuestionario. Aquí en este caso tenemos un formato en el que damos claramente el tema, lineamientos, qué intentos, el tiempo que va a tener y cuándo comienza y qué hora comienza. Cuando creamos el cuestionario podemos determinar. Esto es algo que normalmente se confunde un poco. Es, si yo abro el cuestionario a las 10 de la mañana y lo cierro a las 12, es decir, que tienen 2 horas para contestar, la respuesta es no específicamente. Tienen ese espacio abierto en que pueden ingresar, pero el tiempo que nosotros determinemos cuánto tiempo van a poder contestar. No quedó claro, no me quedó a mí al menos claro lo que tú estás mencionando, Alex. A ver, aquí voy a repetir de otra forma. Cuando creamos, aquí está la forma de crear el cuestionario, ¿no? Ponemos el título, la descripción, como mencionabas, los juegos, y aquí en temporización. Esto es lo importante. El abrir el cuestionario y cerrar el cuestionario quiere decir, es un espacio de tiempo que va a tener abierto el cuestionario donde puede el estudiante ingresar a contestar. Pero no necesariamente es del tiempo que dispone para resolver las preguntas. Solo es del tiempo en el cual puede ingresar. Es decir, que si yo le pongo de 11 a 1, el estudiante puede entrar a las 12:30. Exactamente. Y tener solo, en este caso, límite de tiempo, 30 minutos para contestar. Que puede llegar... ¿Cuándo lo pongo 2 horas? No, todos tienen los 30 30 a las 11? minutos. Igual, tiene 30 minutos. Ah, aquí abajo es donde dispones del tiempo del examen. Es decir, El yo puedo tiempo del entrar examen, entre las 11 y la 1, pero siempre voy a tener solo media hora en cualquier horario que ingrese. Perfecto, ahí está. Exactamente. Claro. Ok, gracias. Justamente. El espacio es conveniente sí dejarle un espacio no muy largo ni tampoco muy corto en el que puedan, porque normalmente puede existir hasta pequeños problemas de conexión,
o no puedo ingresar a la hora exacta, pero dejarle un tiempo. Pero en cambio, dejarles tiempo muy largo, como alguna vez mencionaba Nancita, en 2 horas ya todos los alumnos ya tienen las preguntas, se comparten, se copian y se las pasan todos. Entonces sí es conveniente abrirlo un poco, pero no excesivamente. Sí. Aquí también les hago una recomendación adicional. Recuerden que esta herramienta va a ser nueva para muchos de sus estudiantes. Entonces, las primeras veces que apliquen cuestionarios, den el chance de que los chicos puedan aplicar unas 2 veces por lo menos. Pero con reglitas súper claras. En esta primera vez les voy a dejar 2 chances hasta que se familiaricen con la herramienta, pero después van a tener solamente una oportunidad en el tiempo y en el horario que les ponga. ¿Sí? Listo, Alexito. Listo. Ahora quiero mostrarles, hice a ver, empecemos aquí. Esto es lo que va a ver el estudiante, el cuestionario. Cuando hagan clic aquí, va a aparecer empezar cuestionario. Y cuando empiecen, les va a aparecer una alerta de ¿están seguros de comenzar? En este caso estamos haciendo una previsualización. Okay. Al comenzar el intento, empieza el contador que establecimos de tiempo. En este caso fueron los 30 segundos. Como yo ya tenía un intento anterior, me muestra los 22. Pero los 30 minutos son los que tendría por defecto. Ahora vamos a ver algunas opciones de preguntas. No están todas, pero son las categorías principales. De ahí se van derivando, de estas mismas se van derivando otras preguntas. Esta es la pregunta de opción múltiple, en la que se presenta la pregunta y las opciones de respuesta. Pueden existir una opción de respuesta o varias opciones de respuesta. ¿Listo? El siguiente tipo de pregunta es la de verdadero o falso. Como todos sabemos, es la pregunta y tiene las 2 opciones, tanto verdadero o falso. Se determina cuál es la correcta y se califica en la plataforma. Tenemos la pregunta de emparejamiento. Esto quiere decir que vamos a emparejar posiblemente 2 términos o 2 conceptos. De preferencia es como emparejar un término con un concepto. En este caso estoy poniendo aquí los conceptos y el término en esta lista. Si ponemos aquí los términos, obviamente se va a mostrar muy largo y es difícil de visualizar. Por eso que aquí recomendamos poner solo el término. Estos son los de emparejamiento. Ahora vamos a ver los de respuesta corta. En este caso, el estudiante tiene un espacio para contestar la pregunta. Normalmente estas respuestas son cortas, de una palabra o máximo una frase, como máximo. Obviamente nosotros ponemos en estas preguntas de respuesta corta ponemos una opción de respuesta que puede calificar automáticamente la plataforma. Ahora, tenemos las preguntas numéricas. Esta es una pregunta donde vamos a responder con alguna cantidad numérica. La misma plataforma podemos establecer rangos. Si no es una respuesta muy concreta, muy fija, podemos poner rangos de respuesta que se pueden dar. Es decir, si tenemos una división con decimales y estas decimales podemos ponerles un rango de decimales que pueden aceptarse como valores correctos. La siguiente es la de, me parece, ensayo, exactamente. Esta de ensayo es ya una respuesta más larga. Obviamente, en este tipo de preguntas más largas, lo que necesitamos es ya también la retroalimentación y la calificación del docente. Estos no pueden ser calificados automáticamente por la plataforma. Alexito Andrea tiene una pregunta. Y estas serían las preguntas que nosotros siempre solemos llamar preguntas abiertas. Las otras son preguntas cerradas porque es una sola respuesta. Estas son las preguntas abiertas que nos toca revisar una por una. Andrea tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. A ver, lo que pasa es que yo manejo un curso de 4 paralelos y cada vez que entro al aula pues me toca exportar o hacer un cuestionario diferente para los 4 paralelos. ¿Cómo haría en ese caso? Para que no se copien, sobre todo los chicos, porque sé que toman las fotos, a las preguntas se mandan entre ellos y claro, yo tengo que armar siempre un banco de preguntas diferentes para subir a los 4 paralelos. No sé cómo actuar en ese caso. ¿Tú, Alexito, o yo? Sigue, Nancita. Ya, o sea, lo que podríamos recomendarte, querida Andrea, es que no crees bancos diferentes porque a la final lo que vas a hacer es
seguir con bancos pequeños de información. Lo recomendable es ampliar los bancos para que después se apliquen de manera aleatoria. Si Mariano tiene un examen y tiene solamente 20 preguntas, es súper fácil que los chicos copien. 5, 5, 5 y a la salida de la clase ya están todos copiados. Pero si vas incrementando un solo banco, cada vez van a recibir diferentes grupos de preguntas todos. Entonces es mejor hacer uno solo y coges el sistema propio de la plataforma y lo aplicas de manera aleatoria. Ningún examen va a ser igual al otro. Ya, y una pregunta, para exportarlo, el banco de preguntas, ¿cómo lo haría? Porque yo meto pregunta por pregunta y me lleva muchísimo más tiempo. Listo, ya les indico eso de cómo exportarles. Ya, Yo listo, tengo muchas una gracias. consulta antes de que Claro. pases, Alex, y un poco relacionada a lo que estaba diciendo antes Nancy. Digamos que yo tengo 250 preguntas ya de lo que se ha ido acumulando de las diferentes exámenes o lecciones que se han tomado y tengo 3 paralelos. Para las mismas 250 preguntas las quiero usar para los 3 paralelos. Yo podría hacer un mismo horario para los 3 paralelos y utilizar esas mismas 250 preguntas en 4 o 5 modelos de examen que yo utilice. De tal forma que yo les he dado a los estudiantes las preguntas para que estudien, pero el mismo día de 11 a 1 les voy a tomar a los, no sé, 90 estudiantes que tengo en los diferentes paralelos. Puedo hacer eso, ¿no es cierto? Sí, justamente. Ya, Ahí y la segunda consulta es, si yo tengo estos cuestionarios creados directamente, ¿no es cierto?, el formato que tú nos estás enseñando, pero yo quisiera que los estudiantes estudien sobre la base del cuestionario que yo tengo. ¿Existe alguna forma de bajarse el cuestionario y, por ejemplo, colgarlo, no sé, en el wiki o en alguna parte que todos lo pudieran utilizar, más no entregarles individualmente, sino que haya un solo espacio como una biblioteca, digamos así, donde se puedan ver las preguntas? O sea, cuando se crean las preguntas, sí recomiendo que se empiecen a hacer, por ejemplo, en Word, en Excel. De ahí pudiéramos exportarles directamente a la plataforma y ya le tenemos ese banco. Las plataformas principalmente lo que exportan son los formatos específicos para que pueda entender la misma plataforma y exportar a otros lugares esas preguntas. Entonces tiene el formato, por ejemplo, el XML, el GIFT, que son ya un poco más de contenido de códigos de programación para que la misma plataforma los entienda. Ya, ok, gracias. Una pregunta, Alex. Si Claro. tenemos un formulario que utilizamos en Google Docs y que le utilizamos como examen, ¿podríamos también de ese formato exportarle al formato del aula? Si Google Docs puede exportarle en el formato específico que entiende la plataforma, sí, pero me parece que Google Docs no exporta así. De Sí, acuerdo. porque en el formato específico se llama el formato GIFT. Y el formato son los dos, GIFT y XML. De acuerdo. O sea, es mejor coger Formato- el formato el de base, el que uno hace en Word, y ese en cambio sí podríamos ponerlo, ¿no? ¿Es eso? Exactamente. Sí, ya teniendo la base, por eso es lo que normalmente se sugiere crear los cuestionarios en Word y de ahí sí exportarles. Ahí mismo en el Word podemos ya trabajarles la retroalimentación, tener todo listo y ya solo ponerle cómo queremos que se vea en la plataforma. Porque Aquí yo para había creado indicarles. algunos exámenes en Google Doc, en Google Formulario y quería recuperarles para utilizar, pero no sabía cómo hacer eso. Entonces, por eso preguntaba. Sí, como comento, normalmente eso solo lo exportan como un documento de Excel o su visualización a HTML, pero eso no le entiende la plataforma. Aquí les estoy mostrando, si pueden ver en la pantalla, cómo se ve el formato GIFT. Es, como vemos, algunos códigos. Aquí es el título de la pregunta, el texto de la pregunta y si es, por ejemplo, las opciones de respuesta. Por aquí vi una pregunta, ¿cuál sería la mejor forma de cargar preguntas cuando tienen muchas imágenes? En ese caso ya recomendaría no el GIF, porque el GIF es más solamente texto. El formato XML, que es ya que entiende más las plataformas en HTML, es más recomendable para las imágenes. Igual, las imágenes se cargarían desde un banco específico. Entonces, en ese caso, si tienen muchas imágenes, yo lo que recomendaría es tener esas imágenes en un banco específico con direcciones. Y esas imágenes se pueden poner la dirección en el código XML. Como comento, esto ya es un poco más técnico para ya cuando es masivo.
Otra pregunta. Claro. Otra pregunta. Si, por ejemplo, queremos que hagan unos esquemas, le tomen foto y le suban, ¿qué pregunta utilizaríamos? ¿Qué formato nos recomendarías? En ese caso, aquí, el tipo ensayo exactamente. Porque en esta opción tiene, cuando se crea esta pregunta, tiene la opción de crearse como formato HTML. Eso quiere decir que le va a permitir incrustar tanto documentos, por ejemplo aquí imágenes, ponerle dónde está la imagen e incrustarla, ponerle enlaces específicos y demás. Como ustedes mismos desarrollaron algunas de las tareas, nos compartieron igual la imagen o la dirección donde estaba. Entonces, eso es la forma que se debería calificar estas. Ok, gracias. Alex. Sí. Alex, te quería hacer una pregunta. Yo cuando hice mis pruebas de cuestionarios, intenté meter algunas imágenes animadas, unos GIF, GIF, pero no se animaron. ¿Sabes si hay forma de hacerlo? O sea, sí, pero ya es un poco más complejo en programación. Porque la plataforma lo que hace es, o sea, hay muchos parámetros de seguridad que la misma plataforma maneja. Uno de esos es el cuidado específico y muy fuerte con las imágenes. Tanto imágenes animadas como GIF, como otras imágenes de CDG, hasta los mismos JPG a veces tienen algunas pequeñas restricciones. Pero es porque hay casos en los que pueden meter código malicioso en los GIF y poder hackear. Entonces lo que hace la plataforma es detener todo eso. O sea, sí hay cómo, pero el problema sería de habilitar, quitar esas pequeñas seguridades o asegurarte que, por ejemplo, cómo está creada la animación de su aula, esta del computador que se va armando. Esto ya es un SVG hecho con programación creada a mano, digamos así. Entonces no es nada bajado de nada, es creado propio para que funcione aquí. Y la plataforma le detecta como su propio código y lo puede incrustar. Okay. Listo. Yo también quería preguntar, ¿cómo podemos colocar en las preguntas un archivo adjunto? Por ejemplo, un Excel que tenga una base de datos para que puedan resolver algún tipo de ejercicio. Claro, o sea, ahí mismo en las preguntas tiene el campo para agregar un archivo. Entonces, al crear la pregunta, pones del campo habilitar archivo y le incrustas. Y se adjunta ahí. Ajá. Ya. O, por ejemplo, si ese mismo archivo va a servir para varias preguntas, yo recomendaría no ponerle en la pregunta como tal, sino en la descripción del cuestionario, el que vimos antes, en los parámetros de cómo se va a tomar esta evaluación. Entonces, como parámetro, descarguen este archivo y utilícenlo para las preguntas siguientes. Listo, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Aquí hay otro ejemplo de las tipos de preguntas que tenemos. Este es un poco, digamos, más atractiva, que es arrastrar y soltar. En este caso, por ejemplo, estoy poniendo un mapa y los alumnos van a tener la opción de coger estas opciones de respuesta y ubicarla en el mapa donde creemos. Nosotros creamos una forma que son las posibilidades de respuesta correcta y le dejamos. Ya vamos a indicarle esta, pues posiblemente me gustaría indicarles más específicamente cómo se crea, porque es un poco más atractiva y un poco más complicada de crear. Esta. Y la siguiente es pregunta calculada. Las preguntas calculadas son preguntas en las que ya no hay una sola posibilidad de respuesta, sino ya es una gama de posibles respuestas. Este también podemos utilizarle para hacerle un poco más aleatoria al cuestionario. ¿Qué es lo que hace esta pregunta calculada? En estos campos que estoy poniendo aquí, el 3.7, no sé si se alcanza a ver, voy a hacerlo un poco más grande para que se alcance a ver mejor. En este campo que dice el 3.7 y este otro que es el 3.2, estos son parámetros aleatorios. Yo pongo un rango que digo que en este rango de números se cree. Que en este rango de puntos se cree un nuevo número y la plataforma automáticamente calcula a base de una fórmula.
Y esta es la respuesta que podemos ingresar aquí. Entonces, como estos datos son aleatorios, cada estudiante va a ver números distintos y van a ser respuestas distintas. Pero nosotros no necesitamos calcularlas, sino la plataforma mismo la calcula a partir de la fórmula que ingresemos. Ahora, estas dos últimas, las demás preguntas son comunes de responder. Tenemos los campos específicos de cómo el campo del título, la posible respuesta o las opciones de respuesta. Estos dos últimos, que son la de arrastrar y soltar y la calculada, que normalmente veo que son muy útiles, pero a la vez no se utilizan porque son complicadas de realizar, vamos a explicarles y detenernos un poco más. Vamos a regresar al cuestionario. Una consulta, disculpa, Alex. Claro. Yo quisiera saber si es que existe alguna herramienta en el cuestionario que me pueda ayudar. En mi caso, yo planteo ejercicios largos, ¿sí? Pero yo no quiero evaluar solo la respuesta final, porque puede ser que por algún decimal me cambie la respuesta que yo había programado en el cuestionario y obviamente le va a salir incorrecto. Y además a mí me interesa muchísimo ver cómo fue que se desarrolló el ejercicio. ¿Existe alguna pregunta, algún tipo de pregunta en el cuestionario que me permita hacer eso? O sea, de lo que entiendo, normalmente ese tipo de preguntas van a tener alguna especie de contestación en el que tienen que resolver. Y eso creo que es más fácil resolverlo en una hoja. Le puedes dar como opción que lo resuelvan en una hoja, tomen la fotografía y lo suban en una pregunta tipo ensayo. Obviamente tendrías que darle el tiempo, calcular exactamente el tiempo que necesitarían hacer para esa pregunta. Pero puedes hacer esa forma. O sea, que en la pregunta tipo ensayo, ellos pueden cargar un PDF, por ejemplo. Sí. Sí. Obviamente lo pueden, pero, o sea, lo pueden subir, digamos, a su Google Drive y compartir ese enlace en la pregunta. El estudiante no puede, él por su cuenta, subirlo a la plataforma por las restricciones que existen. O convertirlo en OneDrive a un link y pegar ese link. Exactamente. Ya. Muchas gracias. Listo. Ahora vamos a ver editar el cuestionario para verificar cómo funcionan estas preguntas, las dos últimas que les comentaba. Aquí tenemos la pregunta de arrastrar y soltar marcadores. Hay varios tipos de preguntas similares que funcionan prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo importante? Aquí, en este espacio, lo que vamos a agregar primero es la imagen, una imagen de fondo. Esta imagen de fondo es lo que va a ser, por ejemplo, en este caso, el mapa o lo que queremos que hacia dónde lleguen los estudiantes a colocar el cursor. Esta imagen sí se recomienda, o sea, que tenga un tamaño mínimo, no muy pequeño, por lo menos de unos 600 píxeles. Y en esta parte de los marcadores ponemos las opciones de respuesta que van a tener. En este caso, Quito, Guayaquil, Cuenca. Y cuántas veces van a poder arrastrar este elemento hacia la respuesta. En esta parte de dejar caer las zonas, tenemos las formas con estos marcadores. En este caso, por ejemplo, voy a cambiarle a rectangular Quito. Cambia a este espacio y nosotros al hacer clic podemos moverle hacia donde queremos que tenga la respuesta. El cuadrado va a representar toda la opción correcta, digámoslo así. Entonces, cuando el alumno arrastre la opción Quito a todo este sector que está dentro de este cuadrado, va a responderle como correcto. Este cuadrado podemos hacerlo más pequeño, más grande, dependiendo de la imagen o lo que queramos arrastrar. Y es muy fácil de crear los demás. Igual, ponemos Guayaquil, Cuenca, ubicarles donde queremos, el tamaño, moverles y generar la pregunta específica. Lo importante es, como comento, que esta imagen tenga un tamaño suficientemente grande, de unos 600 píxeles más o menos. Guardar. Ahora, la pregunta calculada. Los parámetros de esta pregunta calculada es importante cerrarles entre llaves, entre llaves, corchetes.
Como vemos aquí, tenemos la descripción, el enunciado de la pregunta. Y aquí tenemos dos variables, digámosles así, que serán las que van a ir cambiando automáticamente por la plataforma. Tenemos la variable que se llama base y altura. Y aquí abajo ponemos la fórmula que queremos que se evalúe. Cuando se aplique correctamente esta fórmula, la calificación tendrá 100. Y aquí la tolerancia quiere decir qué rangos vamos a tener de opción de respuesta correcta en la respuesta que dé el alumno. Podemos tener un rango de 5 decimales o de 4 decimales dependiendo cómo quedamos. Esos serían los dos tipos y la gran mayoría de tipos de preguntas que podemos manejar. Disculpa, Alex, ¿podemos ver algo así rapidito de las preguntas de emparejamiento? Listo. Gracias. Aquí tenemos la pregunta de emparejamiento. En esta pregunta de emparejamiento lo que hacemos es, como comentaba, aquí ponemos ya la respuesta correcta, que sería en este caso, como es emparejar tanto un término como un concepto, en el campo grande ponerle el concepto y en la respuesta, en el campo pequeño, ponerle ya los solo términos. En este campo sí es muy importante solo poner palabras o una frase corta, porque muchas veces cuando tenemos muy largo, el estudiante no va a poder visualizar correctamente la opción. Y aquí establecemos ya solamente las respuestas correctas. La plataforma se va a encargar de mostrar estas opciones en una lista y que el estudiante pueda escogerlas. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, esta es la visión del cuestionario, en la que podemos mover el orden de las preguntas, o si tenemos un banco específico, agregar el banco, o poner que se ordenen aleatoriamente las preguntas. Como mencionaba Nancita, es muy importante y sí muy recomendable tener un banco un poco amplio de preguntas para evitar que los estudiantes se copien las preguntas o se traspasen esas preguntas, porque es muy fácil compartirse. En medios digitales se toman fotografía y ya todo el mundo los tiene. Otra pregunta. Esa opción de que se pueda variar el dato de manera aleatoria en un ejercicio, ¿hay cómo hacer en otras preguntas como la tipo ensayo? Porque, por ejemplo, si yo les pido que suban una foto, ellos toman la foto y a la vez se pueden pasar la misma foto y todos copiar. Si yo pudiera variar los datos del ejercicio, aunque se pasen la foto, igual tendrían que resolver cada quien con sus datos. Sí, en la opción de ensayo no se puede poner algo. O sea, no se puede poner que se salgan datos aleatorios. Esa es específica de la pregunta calculada. Ahora, lo que puedes hacer en la pregunta ensayo, o en ese caso si tienes ejercicios específicos, darles un rango directamente tú. Que escojan entre estos 5 datos y estos 5 datos y que logren resolver. ¿Me van a entender? Que cada estudiante puede escoger por sí mismo el dato que desea para calcular. Porque lo que hace esta pregunta calculada es tener un rango de posibles números para evaluar. Ya, sí, muy claro. Muchas gracias. Una pregunta, Alex. Si tenemos entonces en Excel o en Word el documento ya listo, ¿cómo le exportamos? ¿O cómo le importamos? Sí, o sea, cuando ya tenemos en Excel o en Word, lo que habría que hacerle es manualmente crear cada una de las preguntas. Manualmente, ¿no es posible importar el documento? No sé cómo. Un Excel, o sea, sí es posible, pero cuando ya tenemos un formato específico, muy específico, que eso también habría que estudiarlo, pero ya hasta crear todas las preguntas en ese formato específico es un poco más conveniente crearles aquí mismo, cada una. Cuando ya tenemos aquí el banco de preguntas creadas manualmente, ya podemos exportarlo, tenerlo en cualquier lugar, crearlas en distintas categorías. Una muy buena práctica que pudieran hacer, por ejemplo, en exámenes finales, es tener ya todas las preguntas que se ha tomado anteriormente en distintas categorías. Es decir, en el aula tengo tema 1, tema 2 y tema 3, con sus propios bancos de preguntas. Ahora, estos bancos de preguntas van a tener, por ejemplo,
me invento, 20 preguntas. Y podemos hacer que este cuestionario tome 5 aleatoriamente de cada una de esas categorías para que asegurarnos de que por lo menos 5 preguntas de cada una de esas categorías o temas aparezcan en la prueba, pero sean completamente aleatorias. No sé si me hago entender. Significa que tendríamos que crear un cuestionario por cada módulo y luego cuando generamos el módulo final o examen final, aplicaríamos esta herramienta cuestionario y ahí buscamos las opciones. Sí, justamente. O sea, cuando agregamos, por ejemplo, aquí, al agregar las preguntas, podemos escoger de qué banco de preguntas estamos escogiendo. Y aquí podemos especificar el qué banco. Si hemos creado varios bancos de preguntas por módulo, van a aparecer aquí todos los bancos a nivel de curso. Y podemos decir que de este banco escojan 5, bueno, aquí no tengo, como no tengo más bancos, pero puedo decir que escojan 5 preguntas de este banco específico. Y de ahí agregar otras 5 aleatorias del siguiente banco. Y así nos aseguramos de que sean distintos, o sea, de este tema específico, 5 preguntas, un ejemplo. Pero ya nos aseguramos que haya preguntas de este tema, porque si le ponemos aleatorio todas las preguntas, podemos encontrarnos de que no se haga preguntas del tema 1, pero 5 preguntas del tema 3. Ok, gracias. Listo. Yo tengo una pregunta. Hay ocasiones que el cuestionario, o sea, no sé en qué parte debo configurar el cuestionario para que el estudiante vea inmediatamente, bueno, la nota es claro, pero en qué preguntas se equivocaron. Eso es como la retroalimentación diferida. Sí, justamente. A ver, aquí en el cuestionario podemos poner las opciones de revisión. Estas son las opciones de revisión. Podemos ver durante el intento, no es conveniente que revisen durante el intento, pero después o cuando esté abierto o cuando se cierre el cuestionario. Aquí podemos ver. Entonces, un poco sí es recomendable que como cada estudiante ya es lo que todas las personas necesitamos ya una retroalimentación casi inmediata, es conveniente que tenga una retroalimentación inmediata. Sí, pero también corre el riesgo de que como les damos la retroalimentación, ya saben las preguntas correctas y se compartan. Entonces, podemos hacer que sea después de que se cierre el cuestionario. Y aquí podemos poner la retroalimentación que queremos que salga. La retroalimentación global va a ser todas las preguntas. Esta, si solo es de la respuesta correcta, una retroalimentación general de la pregunta específica, la general y la específica de la pregunta, los puntos, solo si fue correcta o todo el intento. Entonces vamos desde lo global hacia el intento específico. Entonces aquí podemos controlar qué tanto van a poder ver. Ya, pero por default normalmente están estas 3 columnas en check, ¿no? Ajá. O sea, no debería quizás quitarle nada ni ponerle nada. Como comento, sí sería conveniente quitarle por lo menos estas 2, que es cuando ya acabó el intento y si sigue abierto, para que no se compartan con los demás. Pero una vez que se cerró el cuestionario, es decir, todas las personas que tenían que dar, ya dieron el examen, pueden revisar. Entonces pueden ver el intento, cuántas preguntas fueron correctas, cuántos puntos, y si necesitamos una retroalimentación específica por pregunta. Una pregunta, Alex. ¿Y si, por ejemplo, queremos que haya 2 oportunidades y en la primera puedan ver solo el puntaje y volver a intentar una segunda vez, ¿en dónde se selecciona eso? Un poco como lo que tuvimos en nuestra aula virtual, que teníamos 2 intentos, pero te daban una especie como de puntaje y tú decías, ay, me fue mal, voy a intentar de nuevo, algo así. Justamente es esta misma opción, cuando se cierra el cuestionario. Cuando está abierto quiere decir que puede haber más intentos, entonces no hay retroalimentación. Pero cuando se cierra el cuestionario, ahí ya podemos crear una retroalimentación específica solo para esto. Por eso, como digo, recomiendo solo aquí cuando ya se cierra el cuestionario. Pero una pregunta, si quisiera permitirles que hagan 2 intentos y que el segundo intento dependa de que, no sé, en el primer intento tuvieron 5. Dicen, no, me tuve 5, voy a intentar de nuevo. ¿Cómo hago eso? El intento es, ahí sí no podemos controlar, el intento depende del estudiante. No sé si te entiendo bien la pregunta. El intento depende del estudiante si desea tomarlo o no, dependiendo de la cantidad de puntos que tenga.
podemos Espérame. mostrarle... Me explico mejor. Hago un cuestionario para el módulo 1 y les quiero permitir tener 2 intentos, pero quiero que el segundo intento esté definido porque el primer intento ellos se dieron cuenta que está mal, o sea, o la aula les dice tiene 5 y no 10, entonces digo, voy a intentar la segunda vez. O voy a decir, no, como no sé nada, igual me quedo con el primer intento. A eso me refería. O sea, no, sigo sin entenderte muy bien. Aquí... Ajá. Lo puedo preguntar en nuestra tutoría, entonces, tal vez con Listo, claro. la idea que tengo. Gracias. Aquí, en esta parte, inmediatamente después de cada intento, cuando son varios intentos, podemos hacer que solo se vea que hizo un intento y cuántos puntos obtuvo, pero no la retroalimentación. Y aquí, cuando ya se cierre, podemos agregar que se vea la retroalimentación y los puntos. Entonces, si solo tenemos 2 intentos, puede ser que solo en el primer intento vean los puntos y ya cuando hagan el segundo y se cierre su cuestionario, vean todo. Entonces, perdón, lo recomendable es dejar solamente en el último, el que está hacia la derecha, en todo lo que es después del cuestionario. Eso es lo recomendable. Sí, cuando se O cierra sea, el hago un cuestionario. test, hago una prueba, quito todos estos y dejo activos solamente después del intento. Ahí van a tener, una vez que enviaron el formulario o el cuestionario, ellos van a decir, usted sacó 8 y estas fueron las preguntas que se equivocó, estas eran las correctas, etcétera. Sí, eso, pero eso cuando ya todos los estudiantes hayan contestado y se haya cerrado el cuestionario. Cuando ya haya acabado el tiempo límite de desarrollar. Si pusimos de 10 a 12 se cierra y recién van a poder ver. Mientras está abierto, no van a poder ver. Este es el caso si quiere que se vea abierto, pero como comento, no es muy recomendable. Si tienen varios intentos, pueden ponerle que solo vean los puntos, porque así es necesario que sepan cuántos puntos obtuvieron y si tienen que rehacer o no. Ya. En caso de un solo intento, preferible cuando hayan terminado todos, o le puedo dejar solamente cuando individualmente va terminando y va revisando su nota, ¿cierto? Exactamente. Ya, sí. Gracias. Alex, una pregunta. Y por ejemplo, si es que en el cuestionario hemos puesto esto del ensayo, tengo que evaluar el ensayo, leer si está bien o mal. ¿Cómo le podría la retroalimentación ahí? O sea, le dejo, o sea, evalúo esa de manera independiente y el sistema le va a enviar lo que le escribo como retroalimentación, ¿o? Exactamente, sí, justamente. Así es como se desarrolló la retroalimentación de ustedes. En la parte de calificaciones, me va a votar. Gracias. Cuando vean en su parte de calificaciones, van a ver, en esta sección tuvo esta nota y el docente le dio esta retroalimentación. Entonces, eso cuando se califiquen las preguntas que, por ejemplo, en tipo ensayo o preguntas abiertas, y ahí mismo se escribe la retroalimentación, esa les va a llegar aquí en sus calificaciones. Y ahí podríamos hacer una retroalimentación de lo que esperábamos y Exactamente. ellos comparen ya. Sí, aquí no tengo algún campo, pero cuando vean ahí como docente van a ver sus calificaciones y le va a aparecer esta persona falta de calificar. Al hacer clic ahí, le va a aparecer el cuadrito donde va a estar la pregunta, su respuesta y un espacio para darle la calificación y la retroalimentación. Ok, perfecto. Listo. Ahora regresamos aquí al cuestionario. Vamos a ver cómo se exporta. Aquí, cuando estamos en la sección de cuestionario, vamos a tener esta ruedita que es las opciones del cuestionario. Aquí vamos a poder, tanto en los bancos de preguntas, ver las preguntas, crear categorías, importar o exportar. En este momento, para indicarles, vamos a ver los formatos que tiene tanto la plataforma para importar o exportar. Yo en lo personal tengo mayor experiencia tanto en el formato XHTML, el muro, el XML y el GIF. El Icon no lo he manejado personalmente. Estos formatos, como comento, los convierten en texto específico. Tengo una pregunta. ¿Este video cuándo vamos a disponerlo en la plataforma? Espero que este video, como ustedes saben, los videos en Zoom se demoran un poco en procesar. Hasta que esté procesado, y creo que hasta mañana en la mañana ya debe estar el video colgado en la plataforma.
Listo. Ahora, estos tipos de formatos, tanto el GIF, el Moodle y el XHTML, son formatos estilo con código, codificación. La codificación, sí, como comento, es difícil un poco crearla. Teniendo ya el formato específico, se puede crear. Si desean, podemos verle cómo se ve uno de estos archivos para que le tengan un poco en cuenta cómo se ve. Ahorita lo exporté en formato XHTML. Y así es como se ve el formato. Tenemos, como vemos, programación, texto en programación en HTML, y para crearles es tal cual. Entonces, como comento, al crear este formato es igual de complicado que subirle manualmente a la plataforma. Entonces, es un poco lo mismo. Pero una vez que ya tenemos todo un banco de preguntas y queremos compartirlos en distintos, por ejemplo, cursos, podemos exportarlos, tenerlos bien etiquetados y subirlos a cualquier curso que necesitemos. Esa es la forma de exportar. Para importar es lo mismo. Escogemos en qué formato guardamos. Por ejemplo, fue el formato. Y aquí lo subimos del archivo. En este campo. Lo subimos y ya lo tenemos directamente. Podemos hacer que se genere directamente en alguna categoría, o las formas de detenerse o mostrar si existe un error cuando se suba, porque como es codificación muy específica, la plataforma lo evalúa si está correcto y lo vuelve a subir. Esta sería la forma de importar y exportar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, entonces, ¿sí? Listo, entonces, ahí esta sería la videoconferencia. Se alargó un poquito más. Nancita me estaba insistiendo también que algunas personas necesitaban salir. Como comento, el video estará próximamente publicado. Espero que para mañana. Esperemos, como Zoom se demora en procesar, apenas esté, lo subo. Y agradecerles mucho. Alex, una última pregunta. Claro. ¿En qué horario vas a estar disponible para la revisión de las aulas? El horario no hay problema. Ustedes nos ponemos de acuerdo si tienen mi número. Voy a compartirles mi número nuevamente por si acaso. Y se conectan conmigo y coordinamos. Ok, gracias. Listo. Okay, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un buen día, y cualquier cuestión, cualquier pregunta nos comentan y estamos aquí para ayudarles. Gracias. Un buen día. Gracias, Gracias. a todos. Gracias.